Asamblea Legislativa Noticias. Información desde el corazón de la democracia. Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Jefaturas de fracción califican como positivo avance de proyecto durante los primeros 3 meses de trabajo. Congreso recibe segundo paquete de 6 leyes en materia de seguridad. Nuevo paso para proteger a menores víctimas de delitos sexuales. Comisión investigará abuso de recursos del FES y de concesión de Ruta 27. Vamos al detalle de las informaciones. Al cierre del periodo de sesiones extraordinarias, jefaturas de fracción califican como positivo el avance de los proyectos durante los primeros 3 meses de trabajo. Con 15 proyectos aprobados, cerró el primer periodo de sesiones extraordinarias. Desde el 1 de mayo y hasta el 31 de julio, la agenda del Congreso estuvo en manos del Poder Ejecutivo. Estos son los temas más relevantes aprobados en el último trimestre: la aprobación del contrato de préstamo para financiar el tren rápido de pasajeros, la modificación a la ley de Habdeba para permitir las alianzas con privados e impulsar la Marina de Limón, la aprobación de fondos de emergencia y el agro, la reforma al artículo 36 de la Constitución Política para eliminar el derecho de abstenerse por parte de familiares en caso de abuso sexual contra menores, y la ley de espejo de agua en el embalse de Arenal. Las jefaturas de fracción evalúan como positivo los primeros 3 meses de su gestión. Este periodo de sesiones extraordinarias ha sido exitoso, no solamente porque logramos concluir la agenda que nos heredó el gobierno anterior, sino porque también hemos logrado acuerdos importantes. Marina de Limón es un tema que desde 1990 no tenía solución, bueno, ya lo tenemos. El tren eléctrico se aprobó, aprobamos un crédito de emergencias que va a facilitarle la vida a la gente de Coto 47. Pero también modernizamos Recope y hay una serie de proyectos que hemos venido discutiendo. Me parece que logramos los objetivos que teníamos. Hemos demostrado con nuestra actitud y con nuestra capacidad de aportar también a la solución de estos problemas que podemos mejorar proyectos, aprobar proyectos independientemente de qué partido lo propone. Porque esa es la actitud de Liberación Nacional, es resolver problemas. Nosotros hemos demostrado una actitud positiva y así seguirá esta fracción. Cuando hemos dicho que no a algún proyecto, hemos propuesto una alternativa. Vamos a continuar en esa línea. Lamentamos, eso sí, que no se convocaran, por ejemplo, proyectos en materia de seguridad. No se aprobó ni uno solo, a pesar de que ese es uno de los temas más importantes para los costarricenses. Liberación desde el 6 de mayo propuso una lista de 5 proyectos que estábamos dispuestos a apoyar y nunca fueron convocados. Sí, los proyectos que han salido eran proyectos que venían en algunos casos muy mal hechos, muy mal redactados, y aquí logramos en el plenario, con buena voluntad, arreglarlos, corregirlos, como el caso de la Marina de Habdeba, por ejemplo, y otros. Y este gobierno más bien se topó con la suerte de tener una oposición responsable, constructiva, donde hemos buscado construir acuerdos. Pero del otro lado tenemos un ejecutivo que no ha salido del guión de campaña política, que vive de buscar likes en redes sociales, aunque eso implique pasar peleado con todos los poderes de la República, y que no aprovecha esa buena disposición de la oposición. Las sesiones extraordinarias terminan con una deuda de que pudimos avanzar muchísimo más si hubiera habido mayor capacidad de negociación de parte del Partido Pueblo Soberano en algunos proyectos. Creo que hubieran avanzado considerablemente más en agenda legislativa, y si se hubieran convocado proyectos en estas sesiones que estaban también avanzados, algunos proyectos que ya estaban en debate de plenario no fueron convocados por el Ejecutivo, y hubo proyectos pues que arrancaron entonces de cero. Los congresistas destacaron el nombramiento de magistrados suplentes en la Sala Constitucional como el principal pendiente en sus primeros 3 meses en el Congreso. En fin, ha habido muchos proyectos que pudimos trabajar y que salieron mejorados y que se aprobaron. Sin embargo, me queda un gran sinsabor, que es el no haber nombrado la magistratura suplente de la sala. Me parece que esa es una deuda enorme, inexcusable. A partir del 1 de agosto y hasta el 31 de octubre, la agenda del Congreso quedará bajo la coordinación de las jefaturas de fracción, y desde ya cada bancada tiene definidas sus prioridades. Los legisladores esperan mayor dinamismo en el trabajo de las comisiones. Somos ambiciosos y vamos a continuar resolviendo temas como armonización, como crucitas, y particularmente 4x3, que será el tema sobre el cual nos enfocaremos en este periodo de sesiones ordinarias. Y en las ordinarias, pues, espero que sea distinto, donde se pongan las agendas de todas las fracciones
y bueno, que ahí entiendan que hay que construir acuerdos, que hay que dialogar, que hay que negociar, que no se puede pretender hacer mesa gallega en la Asamblea Legislativa. Yo creo que se van a dar cuenta rápido que la agenda está bloqueada por el proyecto de jornadas extenuantes de 12 horas sin horas extras y que ese proyecto no va para ningún lado, tiene vicios de constitucionalidad y sería una lástima que dejen la agenda legislativa taponeada por ese proyecto de ley. Nosotros vamos a insistir en la agenda que tiene que ver con los problemas reales de los costarricenses y las oportunidades para que las personas vivan mejor. Por ejemplo, tenemos que seguir desarrollando la agenda en materia de seguridad, esa es una prioridad fundamental. Necesitamos también darle solución a los temas de las listas de espera en la Caja del Seguro Social y estamos proponiendo una comisión especial que se aboque a estos temas. Queremos además llevar alivio económico, sobre todo, por ejemplo, a los adultos mayores, devolviéndole el ROP, que es el dinero de los adultos mayores. También estamos muy interesados en soluciones para el agro y tenemos proyectos para eso. Nos parece que en sesiones ordinarias ojalá le podamos dar prioridad a temas que estuvieron ausentes, como educación, como agenda de competitividad, como generación de empleo, y que por supuesto veamos una amplitud en la agenda de seguridad donde sí podamos atacar las fuentes de financiamiento del crimen organizado. Recordemos que sea en ordinarias o en extraordinarias, la Asamblea Legislativa tiene mayoría del Partido Pueblo Soberano, así que hay una responsabilidad del directorio de que en sesiones ordinarias también la agenda avance rápidamente. Convocan 4.3, que ya saben que es un proyecto polémico que tiene un montón de emociones ahí acumuladas. Ya se sabe que con eso se va a obstruir prácticamente la agenda legislativa ordinaria, que es cuando las otras fracciones, o bueno, todas las fracciones podemos tener iniciativa de ley, pero si ellos convocan esa, que es la que está en el orden como la siguiente, en la corriente, pues nos va a amarrar a discutirla y va a trazar nuestra agenda. Para los próximos 3 meses en la agenda legislativa se vislumbra la discusión de jornadas excepcionales, la regulación de las plataformas digitales, el proyecto sobre crucitas y el presupuesto para el ejercicio económico del 2027. Gobierno entrega al Congreso segundo paquete de 6 leyes en materia de seguridad. Con la presentación de un segundo grupo de 6 iniciativas de ley en materia de seguridad, la administración Fernández Delgado busca atender esta problemática que afecta al país. Uno de los proyectos busca una reforma para agilizar el proceso penal, donde se suprimen las etapas procesales innecesarias y se elimina la duplicidad de controles. El objetivo es concentrar la prueba en una sola audiencia y que ésta se celebre apenas un mes después de recibida la causa, reduciendo costos y horas de trabajo para jueces y fiscales. Otra propuesta es la reforma al artículo 32 de la Constitución Política, que propone ampliar las causales de extradición para delitos graves cometidos por miembros de organizaciones criminales transnacionales. Se busca que la nacionalidad no sea un escudo para la impunidad de criminales peligrosos. Igualmente, la mandataria presentó la Ley de Mecanismos Electrónicos para Seguimiento en materia penal, que plantea sustituir mecanismos permisivos como la firma periódica o el uso de dispositivos de monitoreo electrónico para personas en regímenes de confianza. Dentro de las iniciativas presentadas por el gobierno también está la ley de penalización de la explotación minera ilegal. Este proyecto incrementa las penas de prisión por la organización y promoción de minería ilícita en parques nacionales, reservas y áreas protegidas. También eleva las penas para quienes extraigan recursos sin permiso y para quienes financien o comercialicen productos de manera ilegal. También se presentó la Ley de Monitoreo Electrónico por Apremio Corporal, que crea un mecanismo legal que permitirá el uso de brazaletes electrónicos en personas con deudas de pensiones alimentarias. Así podrán continuar trabajando para generar los recursos necesarios para pagar sus obligaciones. Finalmente, se anunció la presentación de un proyecto de rangos policiales que propone retomar la nomenclatura tradicional y histórica para fortalecer la disciplina, autoridad y sentido de pertenencia en los cuerpos policiales. El jefe de la bancada de gobierno, Nogui Acosta, y el diputado liberacionista Eder Hernández, presentes en la conferencia de prensa de la presentación de los proyectos, dieron sus criterios con respecto a las iniciativas. Un segundo paquete de proyectos para atacar la inseguridad.
Tuvimos ya un grupo que está en la corriente legislativa, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Este segundo grupo también plantea temas importantes, la extradición, ampliar el abanico de situaciones para extraditar. Yo quedo pendiente de la espera de propuestas en el tema de prevención. Festejo que se quieran ampliar las condiciones para extraditar. Creo que eso es urgente y necesario. Por ejemplo, uno de los delincuentes detenidos por el OIJ en la Fiscalía de Crimen podría no ser extraditado simplemente porque no está vinculado al narcotráfico, pero sí tiene su banda a cargo más de 300 asesinatos. Eso hay que corregirlo. El blanqueamiento, la legitimación de capitales debe también ser causal de extradición. Creo que en el tema de los policías, ellos no requieren que les cambien el nombre, lo que requieren es que le cambien las condiciones. Ellos en este momento operan, muchos de ellos, con más de 200 órdenes sanitarias. En eso tenemos que trabajar. La mandataria anunció que trabajan en un nuevo grupo de propuestas de ley que será presentado en los próximos días y aprovechó la ocasión para pedir apoyo de los diputados para la aprobación urgente de todas las iniciativas que ha presentado el gobierno en materia de seguridad. Tras aprobar reforma que moderniza ley de radio, 10 diputados envían iniciativa a consulta ante Sala Constitucional. Los diputados aprobaron el proyecto de ley 24.461 que reforma la ley de radio de 1954 al establecer nuevas reglas para las concesiones de radio y televisión en Costa Rica. La iniciativa también crea un nuevo régimen de sanciones y actualiza el canon por el uso del espectro radioeléctrico, cuyos recursos financiarían la administración de este bien público. Previo a la votación, las fracciones de Liberación Nacional y del oficialismo acordaron retirar 110 mociones para agilizar el avance del proyecto. Como parte del acuerdo, se impulsarán posteriormente 2 reformas, una para ajustar el canon a la realidad económica de las emisoras de radio y otra para que en un eventual retiro de una concesión se sustente exclusivamente en criterios técnicos. La iniciativa también contó con el apoyo del Frente Amplio. El Partido Pueblo Soberano se ha comprometido a hacer una serie de reformas posteriores y ahora mi compañero Rafael Vargas va a profundizar sobre eso. Y esas enmiendas son importantes para perfeccionar el modelo, sobre todo del canon y de la seguridad jurídica. Estamos claros también de que para que haya seguridad jurídica y mayor certeza para las partes, es muy importante que exista una consulta de constitucionalidad de este proyecto, de modo que a todas las partes interesadas se les pueda dar la certeza de que no existen vicios de constitucionalidad que en una etapa posterior pueda poner en riesgo la plena implementación de esta reforma que se está haciendo ahora. Construimos un texto que responde a una realidad que Costa Rica no podía seguir ignorando. ¿Sabían ustedes, costarricenses, que actualmente la ley obliga a los concesionarios de radio y televisión a pagar por el uso de frecuencias un monto fijo establecido hace más de 70 años? ¿Cómo es posible que empresas que generan millones de colones por publicidad paguen apenas 120,000 colones al año por usar una frecuencia del Estado? El proyecto establece un canon de radiodifusión, calculado sobre los ingresos brutos derivados del aprovechamiento de las frecuencias concesionadas. Para los concesionarios de televisión, la tarifa máxima será del 7,73%, mientras que para los de radiodifusión sonora alcanzará hasta un 3,13% según el nivel de ingresos. Precisamente este fue uno de los aspectos que generó preocupación en la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Abril Gordienco, quien advirtió sobre el riesgo de que las nuevas disposiciones favorezcan una mayor concentración del mercado y, en consecuencia, afecten el pluralismo en los medios de comunicación. Quienes probablemente sufrirán las consecuencias más severas no serán las grandes cadenas nacionales, serán las pequeñas radioemisoras regionales, familiares, comunitarias, que sobreviven con márgenes muy reducidos y que cumplen una función social que muchas veces pasa inadvertida. En numerosos cantones del país, la radio local no es cualquier empresa, es el medio mediante el cual las comunidades conocen las emergencias, los cierres de carreteras, cuando por ejemplo hay que hacer una evacuación, las campañas de salud, las actividades de la comunidad, la información municipal y los acontecimientos que nunca llegarán a ocupar espacio en los medios nacionales grandes. En cuanto al destino de los recursos, el proyecto dispone que el 50% de lo recaudado por el canon se destina al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
para la administración y planificación del espectro radioeléctrico. El 50% restante financiaría el Fondo Nacional de Desarrollo Audiovisual, creado para apoyar, entre otros fines, la producción audiovisual costarricense. Con reforma constitucional, legisladores buscan proteger a menores víctimas de delitos sexuales. Cuando una persona menor de edad sea víctima de un delito sexual, el vínculo familiar con el sospechoso ya no impedirá que un testigo pueda declarar. Ese es el principal cambio que introduce la reforma al artículo 36 de la Constitución Política bajo el expediente 23.729, aprobado por los diputados en la primera legislatura. La reforma mantiene la posibilidad de abstenerse de declarar cuando el investigado sea el cónyuge, conviviente o un familiar cercano, pero elimina esa protección en este tipo de delitos. Además, obliga al Estado a garantizar que las personas menores de edad víctimas de delitos sexuales tengan un acompañamiento y abordaje institucional integral durante todo el proceso penal. Disminuirá la impunidad en casos de violencia sexual. La mayoría ocurren en el seno de la familia. Los encubren bajo el pacto patriarcal, bajo esquemas de conservadurismo, del secreto de la familia, de eslogans podridos como a mis hijos los educo yo, mientras cometen abusos dentro del seno familiar. Esta reforma reafirmará algo importante, que es el interés superior de la persona menor de edad cuando se aplican políticas públicas. Sí, la sociedad tiene que entrometerse en el núcleo familiar cuando se están cometiendo abusos, porque hay que proteger a los menores. Con esta modificación, los legisladores buscan fortalecer la protección de las personas menores de edad víctimas de delitos sexuales y evitar que el vínculo familiar impida obtener testimonios relevantes para la investigación y el juzgamiento de estos casos. A juicio de esta fracción, y creo que también de muchísimos otros legisladores y legisladoras que hemos participado en la discusión de esta reforma, no compartimos la idea de que esto pueda ni siquiera ser considerado una limitación de derechos, sino es un ajuste de la Constitución para sincronizar con el derecho convencional que Costa Rica también ha firmado. Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá ser conocido nuevamente por la próxima Asamblea Legislativa durante la segunda legislatura, donde requerirá una nueva votación para que pueda quedar en firme definitivamente y posteriormente ser publicado para su entrada en vigencia. Piden una comisión independiente para elegir los Premios Nacionales de Cultura. Durante la discusión del expediente 25.401 en la Comisión de Asuntos Sociales, organizaciones culturales solicitaron a los diputados que el proceso de los premios nacionales deje de estar en manos del Ministerio de Cultura y se cree para ello una Comisión Nacional de Premios independiente. Aseguraron que el Ministerio no debería organizar, administrar y participar en un proceso del que también forma parte, porque afirman terminaría siendo juez y parte. Dicho planteamiento generó dudas entre los legisladores miembros de la comisión. Queda la duda de que primero estamos creando una instancia nueva. No me quedó claro la fuente de financiamiento, ¿verdad? Porque no podemos crear una instancia y decir que se va a financiar porque dejemos de dar un premio un año y eso. No me quedó claro cuál es la fuente de financiamiento. Pero más me preocupa que entonces, ¿cómo vamos a garantizar la separación funcional, o sea, la imparcialidad y el debido proceso cuando es el mismo órgano el que va a hacer todo, las funciones normativas, administrativas, investigadoras y sancionatorias? O sea, lo que estamos haciendo es juntando las funciones de diversos y poniéndola en una sola comisión que ahora va a manejar la totalidad. Actualmente, doña Ana Caterina, digamos, la responsabilidad la tiene una sola persona, que es el ministro, como jerarca, ¿verdad? Entonces, aquí estaría repartido, pero además ellos no van a nombrar, no van a evaluar las obras, van a nombrar los jurados, pero va a ser todo por concurso y a ellos no se van a autonombrar, los va a nombrar el ministro de Cultura, el ministro de Educación y el presidente del CONARE. Entonces son, ojalá, personas notables, personas destacadas, expertos que puedan dedicar tiempo. Algunos legisladores compartieron la preocupación de las organizaciones sobre que los premios nacionales de cultura se desprestigien. Hay una preocupación fundamental que yo comparto con el tema de la transparencia, de la objetividad, de garantizar objetividad y transparencia, pero también jerarquía y prestigio a los premios. Yo comparto
lo que ustedes plantean con esto de que se abaraten. O sea, en buen cristiano, en buen sancarleño se puretean los premios. Y noto que lo que hay es un esfuerzo para modificar este proyecto para intentar quitar esa posibilidad. Aunque respaldaron algunos cambios que propone el proyecto, como eliminar la autopostulación y que los ganadores no integren posteriormente los jurados encargados de elegir a los nuevos galardonados, los comparecientes también plantearon modificaciones, entre ellas que una misma persona no pueda recibir el premio nacional en más de una ocasión. La reforma también redefine el reconocimiento económico. El Premio Magón y Emilia Prieto recibirían una dotación equivalente a 8 salarios globales del servicio civil, mientras que el resto de las categorías obtendrían 4 salarios globales. Comisión de Ingreso y Gasto Público abre investigaciones sobre uso de recursos del FES y concesión de Ruta 27. El uso de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior, FES, estará bajo la lupa de los diputados. La Comisión de Ingreso y Gasto Público acordó abrir una investigación por un periodo de 2 años y convocar a comparecer a los jerarcas de las universidades públicas para conocer cómo se administran estos fondos. Según señalaron los diputados integrantes de este órgano legislativo, existe la necesidad de profundizar en la forma en que se administran los recursos públicos destinados a las casas de enseñanza superior. Los legisladores enfatizaron que la autonomía universitaria no está en discusión. Sin embargo, recalcaron que el uso de fondos públicos debe estar sujeto a mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas. Significa verificar y garantizar que cada colón en las universidades estatales llegue verdaderamente donde debe llegar. ¿Dónde queremos y anhelamos que eso llegue? Bueno, a la formación de estudiantes, a la investigación, a la acción social y, por supuesto, a la excelencia académica y no a gastos que hoy generan legítimas dudas entre los costarricenses. Durante la discusión, algunos diputados también hicieron la salvedad que la investigación no debe convertirse en una persecución contra funcionarios o autoridades universitarias y dictarles pautas administrativas que deben seguir. También me gustaría pues que nos acotemos a lo que se indica justamente en la moción y voy a hacer especial énfasis en esto que indica no constituya una injerencia en la autonomía universitaria ni intervenir en la dirección académica, administrativa o financiera de las universidades. En ese sentido, pues puede contar con nuestro apoyo y que se haga una fiscalización responsable y obviamente sin shows políticos donde cualquier institución pueda venir aquí a explicarnos cómo reparte y cómo distribuye su presupuesto. Dicho órgano también decidió abrir una investigación sobre la concesión y ampliación de la Ruta 27. Si no hacemos nada, si la cantidad de carros que pasan por ahí sigue igual, un pequeño aumento, actualmente se recogen más o menos 100 millones, un poquito más de dólares por año, y ya hicimos la proyección y lo que va a pasar es que el Ministerio de Hacienda va a tener que pagarles 550 millones de dólares en junio del 2033, si no hacemos nada. La ruta sigue siendo la misma, cada vez hay más carros en este país y yo en particular no la uso. Yo prefiero usar las otras rutas por el caos vial que venía a solucionar, ¿verdad? Es evidente que bueno, en este país cuesta muchísimo que se planifique la obra pública, ya lo he mencionado, no existe un plan para visualizar a largo plazo cómo se puede enfrentar el alto tránsito producto de tanta importación de vehículos al país descontrolada y con tan poca infraestructura y con condiciones en las cuales ponen inclusive el riesgo de los costarricenses. Los diputados explicaron que la concesión de la Ruta 27 se otorgó en 2010 y luego se modificó el contrato en 2015, aumentando el dinero proyectado para la recaudación de la empresa Global Vía. Durante comparecencia ante comisión, jerarca de Agricultura asegura que trabajan en la modernización del sector agro. Los legisladores de la Comisión de Asuntos Agropecuarios recibieron en una mesa de trabajo al jerarca del ramo, Juan Gabriel Ramírez, quien respondió consultas sobre temas relacionados con la producción nacional y la modernización del sector. ¿Qué acciones se está desarrollando el Ministerio para combatir el comercio ilícito de productos agropecuarios
y proteger la producción nacional? Es que estamos trabajando fuertemente en la modernización institucional. O sea, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene que ir a la vanguardia en lo que es transformación digital y poder tener todas estas herramientas disponibles para que el sector productivo pueda ser más competitivo y para que también nuestros servicios hacia el sector puedan ser más eficientes y más adaptados a las necesidades propias. ¿Cuáles son los retos que está enfrentando el sector en este momento? Hay temas transversales, digamos, si los enlisto, el tema de agroquímicos siempre sale, ¿verdad? El acceso a moléculas nuevas y que puedan potenciar y que puedan mejorar la productividad de los cultivos, el acceso al financiamiento, acceso a seguros, acceso a tecnología. Esos son 4 de los principales retos que de forma transversal se mencionan en todos estos espacios de diálogos. Limón ha estado con inundaciones estos días, es un tema de todos los años. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes a la fecha la situación de Limón respecto a cultivos, pérdidas, caminos y este tipo de temas? Con las emergencias nosotros tenemos los equipos que se activan durante todos los procesos que tenemos con la Comisión Nacional de Emergencias, y se activan los comités municipales de emergencia. Entonces nosotros en este caso hicimos un levantamiento de la información de esta onda tropical número 24 en la provincia de Limón y la provincia de Heredia, en este caso Sarapiquí. Ya presentamos ante la Comisión Municipal de Emergencia los primer impactos o emergencias no declaradas. El viceministro Fernando Vargas aseguró que están a la espera de los recursos para enfrentar la emergencia que se presentó la semana anterior en la zona de Limón y Sarapiquí. Actualizan marco legal para proteger los océanos y mares del país. La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó positivamente el expediente 25.420, Ley de Protección Marítima, que busca establecer normas para proteger los océanos y mares alrededor de nuestro país. La medida beneficiaría principalmente a los pescadores, comunidades costeras y todas las personas interesadas en preservar la vida marina y los recursos del mar. Entre las principales figuras que desarrolla el proyecto se encuentra la creación del Comité Nacional de Protección, que dará acceso a una coordinación nacional con los principales actores del sector marítimo portuario, con una descripción detallada de sus funciones para velar por el cumplimiento de las obligaciones. Diputaciones de varias fracciones legislativas se refirieron a la iniciativa. Hoy discutimos un proyecto de ley que fortalece la seguridad del país desde una dimensión que muchas veces pasa desapercibida, pero que resulta absolutamente estratégica: la protección de nuestros puertos y de nuestro sistema marítimo. Costa Rica es un país cuya economía depende profundamente del comercio exterior. Más del 80% de las mercancías que importamos y exportamos se movilizan por vía marítima. Por eso, proteger nuestros puertos no es solamente proteger infraestructura, es proteger empleos, inversión, competitividad y la confianza internacional de nuestro país. Por eso, este proyecto responde precisamente a esta necesidad. Durante años, Costa Rica ha aplicado el Convenio SOLAS y el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias mediante reglamentos administrativos, pero sin embargo, las propias auditorías internacionales y las autoridades nacionales han señalado una debilidad importante. Considero que la decisión de la subcomisión de recomendar la aprobación de este proyecto es un paso firme hacia el fortalecimiento institucional y la consolidación de la infraestructura que considero estratégica para el país. Y este respaldo legislativo no solo valida el trabajo técnico y jurídico que realizamos, sino que reafirma el compromiso de Costa Rica con la transparencia, la eficiencia y la seguridad en el manejo de los recursos públicos. Sin lugar a dudas, permitirá avanzar hacia un sistema portuario más robusto, con controles más eficaces y una coordinación interinstitucional que refuerce la vigilancia y el cumplimiento de la ley. En el contexto actual, cuando los puertos costarricenses enfrentan amenazas crecientes por el tráfico internacional de drogas, el creciente contrabando de todo tipo de bienes, la trata de personas y especies exóticas y otras actividades ilícitas, es indispensable contar con un fondo robusto y autónomo. Estaremos votando a favor del proyecto de ley por el fondo, así como apoyamos el texto sustitutivo y mantuvimos las mociones que anteriormente estuvimos
votando. El proyecto, justamente bien señalaban, pretende implementar en Costa Rica las medidas de protección marítima contempladas en el capítulo 11-2 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, aplicables a instalaciones portuarias y buques. Justamente la exposición de motivos sostiene que actualmente existe un reglamento. Sin embargo, vimos también en las audiencias que estaría siendo limitado para efectos de imponer sanciones ante eventuales incumplimientos. El proyecto pasará al plenario legislativo para su tramitación final. En el marco del análisis en el proceso de nombramientos de magistrados, Cancillería explica estándares internacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó los estándares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en relación con los procesos de nombramiento y reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así lo explicó Natalia Córdoba Ulate, directora jurídica de ese ministerio, y José Carlos Jiménez, jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales, ante los diputados de la Comisión de Nombramientos. Jiménez señaló que se debe garantizar la transparencia, integridad, formación, capacidad, actitud y competencia. Diputados de varias bancadas legislativas se refirieron al tema. ¿Consideran ustedes el que se le dé un peso bastante amplio a la entrevista de magistrados, justamente por las diferentes salas, donde no hay criterios, digamos, establecidos y donde no hay preguntas estandarizadas, sino que a cada aspirante a magistrado suplente se le hacen preguntas subjetivas diferentes a cada entrevistado? Esto puede redundar en un riesgo a estos principios que hablaron ustedes, de justamente de imparcialidad, de tener transparencia y también de aspirar en igualdad de condiciones. Lo que usted refiere en cuanto a la metodología para evaluar esas tres dimensiones, no hay una regla unívoca, digamos, incluso dentro de los estándares. Las metodologías pueden ser determinados por los propios órganos de selección. El asunto es que sea una metodología que se base en criterios objetivos, equitativos dentro de los participantes, y que eso pueda tener parámetros de evaluación que sean verificables, como decía José Carlos anteriormente, y puntuables. ¿Ustedes nos podrían ahondar sobre la respuesta del Estado costarricense en el caso particular, describirla, no valorarla, pero describirnos cuál fue la respuesta del Estado costarricense en la petición de don Enrique Napoleón, la 1923 del 2019? Informalmente lo que he escuchado es que el Estado de Costa Rica lo que alega es que hay una naturaleza constitucional en el proceso de nombramiento de magistrados. Me permito indicarle lo siguiente. Bueno, primero, evidentemente no podríamos, digamos, ampliar mucho porque, como señaló la directora, esta es una petición que se encuentra en fase de admisibilidad y en una fase reservada. No obstante, sí somos conscientes de que esta petición tuvo no solo un abordaje mediático importante, incluso vimos la comunicación que se le hace a los peticionarios, que un medio la publicó y demás, pero además es conocido que eso tiene una base constitucional de un recurso de amparo de una acción, y evidentemente en esta fase preliminar de defensa del Estado se procura mucho fortalecer esas líneas que buscan o que pretendan de alguna forma demostrar el abordaje que el Estado hizo mediante sus mecanismos domésticos. ¿Cómo ven ustedes que se hagan solo preguntas iguales para todos, que vamos a tener respuestas pues disímiles, versus que haya una dualidad, o sea, que tengamos ambas conductas, o sea, unas preguntas iguales para todos, pero luego una flexibilidad para permitir conocer más a la persona en su individualidad? El estándar no refiere, cuando estamos hablando de las reglas claras en las entrevistas, al contenido de las preguntas, sino a los parámetros bajo los cuales se evalúan esas entrevistas. Dentro de las metodologías que pueden diseñarse en atención a los estándares, claramente está la posibilidad, como lo decía anteriormente, a la construcción de entrevistas estructuradas, que las entrevistas estructuradas precisamente pasan por la posibilidad de implementar los mecanismos que usted señala en cuanto a un estándar
general que pueda profundizar en algunos elementos, ¿verdad? De acuerdo a la forma en la que va fluyendo la misma entrevista. El tema continuará en análisis en esta comisión. Comisión de Asuntos Hacendarios recomienda al plenario aprobar liquidación del presupuesto de gastos del 2025, que será discutida el próximo 6 de agosto. La Comisión de Asuntos Hacendarios concluyó con el análisis de la liquidación presupuestaria del 2025. El plan de gastos cerró en 12.2 billones de colones, con un superávit de 227 mil millones de colones, es decir, 1.86% en la relación entre egresos e ingresos. Refleja una menor utilización de los recursos de financiamiento y un aumento en la relación deuda-PIB, pasando del 59.8 al 60.4%. Los legisladores discutieron el informe presentado por la Contraloría General de la República, en el que se cuestiona la ejecución y los controles por parte de las instituciones del gobierno central. Desde la Comisión de Hacendarios se dictaminó el informe de mayoría presentado por los legisladores del oficialismo, en el que resaltan mejoría en la ejecución del presupuesto de varios ministerios y solicitan a la Contraloría emitir un informe sobre el cumplimiento de la regla fiscal. La regla fiscal no es única y exclusivamente un instrumento de cumplimiento, también tiene mucho que ver con la gestión de los recursos públicos. Fue creada en un momento para contener el gasto, pero le hemos hecho tantos huecos que definitivamente hay que hacer una valoración nueva, pero sobre todo entender cuál es la dimensión en la que tenemos que aplicarlo. Nuestra perspectiva, y por eso se le está solicitando esto a la Contraloría General de la República, es que vamos a tener que tener dos reglas fiscales. Una regla fiscal para el presupuesto de la República, lo que está dentro del presupuesto de la República, y otra regla fiscal para las entidades autónomas que estén sometidas a esta. Desde la oposición cuestionaron los alcances porcentuales de ejecución en diferentes ministerios y aducen que existe una economía dual con crecimiento desigual, una política monetaria desconectada de la gente y un deterioro sostenido de los indicadores fiscales. Esa fotografía, viendo las diferentes liquidaciones presupuestarias a lo largo de estos años, ha sido muy recurrente. Ha sido recurrente y estamos frente a una situación de una mala planificación y una mala presupuestación, pero que ya no es coyuntural, sino que es estructural, porque se ha venido dando a lo largo del tiempo y desearíamos que efectivamente se tomen las medidas correspondientes a nivel interinstitucional para que esto en el 2026, cuando estemos analizando la liquidación presupuestaria de este año, poder hacer ese comparativo entre las instituciones y realmente ver una mejora. Por eso este dictamen, el que estamos presentando varios partidos políticos, no pretende negar los avances que puedan existir. Lo que hace es señalar con evidencia técnica documentada debidamente por los propios partidos que lo redactamos, por la Contraloría General de la República y los datos que el mismo Estado da, que persisten todavía varios problemas estructurales que no son solamente coyunturales y que no podemos simplemente avalar como una buena gestión cuando siguen subsistiendo y enquistándose en el funcionamiento tributario del Estado costarricense. La liquidación del presupuesto del 2025 pasa al plenario legislativo para su discusión final. Gracias por acompañarnos en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Lo esperamos en nuestra próxima edición.